pero no empecé en negocios. Empecé en La Sabana mucho antes, estudiando medicina. Estudié un semestre de medicina y después me cambié de carrera. Y bueno, les cuento un poquito para que entiendan por qué hice ese cambio. Antes de empezar la universidad, cuando me gradué del colegio, me fui un año sabático a Suiza a través de un programa que tenía mi colegio en ese entonces. Y bueno, durante este año pues tuve una exposición al mundo desde muy joven que me ayudó a tener como esas ganas de seguir explorando el mundo y seguir conociendo y bueno, de descubrir todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Yo medicina siempre quise estudiar desde muy chiquita, creo que fue un sueño frustrado que tenían mis papás y bueno, también pasé por muchas cosas, les comparto acá siendo completamente abierta y sincera, mi mamá tuvo cáncer, entonces creo que la impotencia y como la frustración de no poder ayudar también ayudó a querer estudiar medicina, pero bueno, cuando me fui a Suiza volví. Igual, como nunca había contemplado ninguna otra opción, seguí con mis planes de estudiar medicina, pero cuando empecé a estudiar la carrera, que amo y admiro muchísimo, y de verdad me parece una carrera maravillosa, súper bonita, me di cuenta que no era para mí. No pude, o sea, me di cuenta que no era para mí, inclusive aunque me fuera bien, y aunque me gustaba mucho lo que estaba aprendiendo, porque no pude proyectarme, no podía verme haciendo esto en mi vida. Entonces descubrí que, e inclusive mucho después, o sea, en cada decisión que he tomado, esto ha sido bastante importante porque me di cuenta que si no puedes proyectarte o verte o digamos tener una meta a la cual quieres llegar, es muy difícil abrir el camino hacia ese lugar. Cuando me di cuenta que no podía proyectarme o verme en esto para el resto de mi vida, dije, uy, acá hay algo. Además que empecé a perderme a mí misma. Entonces, gracias a la universidad que amo, inclusive antes de escoger La Sabana tenía becas en otras universidades, pero La Sabana se ganó mi corazón desde un principio. En este proceso de cambio de medicina a la escuela tuve mucho apoyo por parte de la carrera de medicina y la escuela. El consejo de estudiantes también me ayudó muchísimo y bueno, pude tomar mi decisión, pude cambiarme de carrera y bueno, después de estudiar diferentes pensums y opciones, escogí Administración de Negocios Internacionales. Creo que mi experiencia cuando me gradué del colegio y pude hacer ese año sabático también ayudó a querer tomar este camino. Cuando empecé a estudiar Administración de Negocios Internacionales dije, esto es lo mío. Y bueno, pues también empecé a ver todas las opciones maravillosas que ofrece La Sabana, incluyendo todas las opciones de movilidad. Tuve la fortuna desde muy temprana en la carrera poder asistir a todas las conferencias que ofrecían. Me acuerdo que desde segundo o tercer semestre asistía y me decían como no, todavía te falta mucho, tienes que esperar, todavía no cumplen los requisitos. Y empecé como que en mí empezó ese deseo, a despertarse ese deseo de quererme ir. Al principio siempre fue hacer una maestría. Yo decía, bueno, no sé cómo, pero yo quiero poder hacer una maestría. Obviamente el programa de doble titulación era el que más pues ayudaba a que eso pasara. También lo manifesté dentro de mi carrera, a mi familia, y bueno, como que todo se empezó a encaminar y empecé como a enfocarme a hacer eso posible, entonces a mantener un promedio para que eso fuera posible, hacer todas las averiguaciones, a ahorrar, mejor dicho, y asistir a todas las reuniones que había. Entonces, dentro de esas reuniones me di cuenta que había otras opciones, como el semestre en el exterior, y que además de eso podía hacer un semestre en el exterior y la doble titulación. Entonces, recuerdo que cuando ya era elegible, por así decirlo, para hacer un semestre en el exterior, abrieron un convenio con la Universidad de Sydney en Australia. Y yo dije, tengo que ir, tengo que aplicar. Obviamente, pues mi plan para hacer la doble titulación seguía en pie, pero pues todavía faltaba mucho tiempo. O sea, esto fue como en cuarto o quinto semestre y bueno, pues para poder hacer la doble titulación uno tiene que esperar como hasta octavo semestre.
Cuando vi que la opción para irme a la Universidad de Sydney era viable, pues en cuanto al convenio y que mi perfil o los requisitos pues eran los necesarios, yo dije, pues bueno, voy a hacerlo. Pero mi familia no me apoyó. Me acuerdo que hubo como muchas limitaciones porque como era un convenio nuevo, era la primera, o sea, yo fui la primera en abrir el convenio, entonces los procesos todavía no estaban establecidos, como que todo fue muy exploratorio y no fue nada fácil, el proceso de visado, todo, mejor dicho, con la universidad allá, con la universidad acá, pero inclusive la Universidad de La Sabana siempre fue y siempre ha sido un apoyo maravilloso y lo agradezco muchísimo y gracias a Dios pude irme. Me fui a la Universidad de Sydney 6 meses en el 2016 y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Los invito a que si todavía pueden aprovechar estas opciones que ofrece la Sabana, lo hagan, que se atrevan y pues así sea, o sea, que hagan todo lo que esté en sus manos y ya pues si se les abre la puerta, o bueno, no importa el resultado, o sea, que tengan paz sabiendo que hicieron todo lo que estaba en sus manos. Y bueno, estando en Australia tuve mucho, o sea, fue una gran experiencia porque pude aprender mucho, no solamente en lo académico, sino o sea, en lo personal, en lo cultural, porque también me estaba viendo al otro lado del mundo, también era muy joven. Me ayudó también a crecer mucho en cuanto a mis finanzas, a las decisiones que estaba tomando, a ver la vida de otra forma. Estando en la Universidad de Sydney también tuve la oportunidad de tener mi primera experiencia laboral y tener mi primer ingreso. Fue algo muy bonito porque gracias a Dios no era una cosa, o sea, no era una experiencia laboral que necesitaba o que tenía, digamos, alguna responsabilidad más allá que simplemente quería hacerlo, quería poder ganar mi propio dinero y eso también me ayudó a poder viajar. Pude viajar por Australia, pude ir a Tailandia y fue también increíble porque el hecho de que lo pagué con mis ahorritos, con todo lo que había trabajado, las horas extra, ayudó también a que lo valorara mucho más. Entonces, bueno, toda esta exposure igual siguió como alimentando. ¿Perdón? ¿Aló? No, dale, Pau, creo que a alguien se le abrió el micrófono. Sigue Ay, tú, perdón. tranquila. Yo les estoy contando acá, pero si tienen alguna pregunta pueden interrumpirme porque yo me puedo desviar muy fácil. Me puedo ir por la tangente, pero voy a tratar de quedarme enfocada. Bueno, después de que olvidé del intercambio, seguí mi carrera en la Universidad de La Sabana y obviamente pues seguía todavía esa opción de la doble titulación. Cuando volví de la Universidad de Sydney, bueno, de esta experiencia en Australia, quise involucrarme más en todos los programas que la Universidad de La Sabana ofrecía, porque vuelvo y reitero, tener este encuentro con el mundo así cara a cara me hizo como que tener ganas de más y dije como no, o sea, yo no estoy en La Sabana solamente para estudiar, para tener un título, yo quiero poder aprovechar, o sea, yo sé que todos mis compañeros, todos los que en ese entonces estábamos estudiando Administración de Negocios Internacionales íbamos a tener las mismas herramientas profesionales para poder exponernos a ese mundo laboral, pero yo quiero poder sacar algo más. Y lo bueno es que La Sabana siempre va a tener que ofrecer ese plus. Entonces me acuerdo que pues yo ya había estado involucrada en el grupo de solidaridad, pero cuando volví me involucré aún más, iba a todas las misiones, Misión Sabana, todas las brigadas y era realmente algo que me llenaba, es algo de las cosas que más extraño. Hice amistades que perduraron y espero sigan perdurando y también me cambió la vida en muchos aspectos, la forma en la que veía la vida, la forma en la que afrontaba la vida. Y bueno, pues la verdad no soy muy buena en los deportes ni tampoco tengo ningún don artístico, pero sé que la Sabana ofrece millones de cosas. También hice parte del grupo de faros, fui a muchas convivencias y me encanta, o sea, realmente digo, wow, esa etapa fue
súper bonita y me alegra muchísimo haber podido tener esa oportunidad de vivirla. Si todavía ustedes pueden hacerlo, aprovechen. Los invito igual a que hagan parte de eso, porque de hecho hoy en día eso ha sido lo que ha permitido que haya un diferenciador a la hora de ejercer, pues en mi rol. Ya más adelante les contaré por qué. Bueno, ya en resumidas cuentas, terminé negocios, pues ya casi terminando, mejor dicho, llegando a la recta final donde ya tenía que o hacer la práctica o irme a doble titulación. Pues yo como les dije, desde el principio quería hacer la doble titulación. Cuando llegó el momento de decidir, pues hubo varias situaciones que lo impedían, más allá, o sea, que se salían de mis manos, de las manos de mi familia, pues limitaciones económicas y bueno, simplemente algunos momentos difíciles, pero yo decidí que no importaba lo que el mundo me dijera en ese momento, o lo que mi situación me dijera en ese momento, yo iba a hacer todo lo que yo podía hacer y lo que estaba en mis manos, y ya pues se lo entregaba a Dios y que fuera Dios abriendo puertas. Entonces yo hice todo el proceso, toda la debida diligencia, súper intensa yo. Busqué todas las cartas, apliqué todos los tiempos, mejor dicho, hice todo lo que tenía que hacer. Me acuerdo que, bueno, como les comento en ese entonces, la situación económica para mí, para mi familia no era óptima y digamos que irme a otro país y hacer la doble titulación no era una opción en ese momento. Me acuerdo que yo apliqué como loca a todas las becas por haber y por haber y todas me decían no. Pero después, no sé, Dios es demasiado bueno, la Sabana me ayudó muchísimo, la escuela, Caro, me ayudó muchísimo. Resulta que yo estaba aplicando a un January intake. Los contextualizo un poquito por si alguno está interesado. Usualmente en Europa, para las maestrías, el año académico empieza en septiembre. Entonces, digamos que todas las aplicaciones y todo empiezan en septiembre, todas las becas usualmente aplican para los intakes, los September intakes, y bueno, todo se rige a través de ese año académico más o menos. Entonces, como yo justo, no me acuerdo si fue séptimo o octavo semestre, yo acababa y era el segundo semestre del año, o sea, me tocaba esperar un año para poder ser September intake, entonces dije, no, pues voy a hacer January intake. Y las opciones que había para January intake estaban como dentro de las opciones que yo decía, bueno, son buenas. En ese entonces creo que estaba Rowan School of Business y bueno, Macquarie University en Australia. Pero pues bueno, Macquarie como que ya se salía ya de mis opciones por el monto que costaba y bueno, pues porque yo quería algo diferente. Además, Francia era una locación muy atractiva por todos los beneficios que trae, pues que tiene este país y todo el apoyo laboral que ofrece. Y pues sentía que era otro reto, o sea, era un reto irme a un país donde el idioma es diferente a los idiomas que yo conozco y bueno, también la universidad tenía un buen programa, también estaba certificada y acreditada por pues lo que dicen las la triple corona, AMBA, EQUIS y bueno, no recuerdo el otro. Y bueno, pues resulta que decidí irme a Francia, hice todo, pero como les decía, pues no era muy viable por la situación en esos momentos, pero la Sabana me ayudó y resulta que en el semestre pasado una persona que había aplicado una beca no pudo ganarse, o sea, se la ganó, pero no pudo irse. Entonces la Sabana me ayudó, hizo una petición a la Universidad de Rennes. Esto fue algo, yo digo que de verdad es una bendición, fue algo que nunca se había hecho y que no se, o sea, de verdad fui yo siendo súper intensa, hasta tocando todas las puertas que podía haber y me la otorgaron. Entonces esto ayudó, después todo se fue abriendo, yo apliqué también a millones de préstamos estudiantiles y bueno, me salió uno, bueno, todo se empezó a dar y justo todo se empezó a dar cuando yo llegué a la Y. Cuando digo la Y, me refiero a cuando llegué al punto donde tenía que tomar una decisión que iba a impactar ya lo que iba a pasar después, o sea, que no iba a permitir que hubiera una vuelta atrás. Entonces llegué a la Y la Y se dividía en irme a hacer la doble titulación o hacer la práctica en la Universidad de La Sabana. Obviamente el proceso de práctica tampoco, o sea, igual que ustedes supongo que están pasando por algo similar, pues también tiene sus altos y sus bajos,
pero ya estaba en el punto donde me tocaba tomar una decisión y tenía que dar una respuesta a las empresas. Entonces era como, joder madre, ¿qué hago? Y el problema era que si decidí hacer la práctica, pues ya esa puerta para hacer la doble titulación se cerraba porque ya los requisitos, o sea, ya no podría cumplir con los requisitos. Pero bueno, gracias a Dios todo se dio. Pude venirme a Francia, hice la doble titulación, la hice como yo les mencioné en International Management. También por lo mismo de que era January Intake, las opciones para hacer la maestría eran más limitadas que como normalmente ustedes van a encontrar para September Intake. En el January Intake, en ese entonces solo había 3 opciones, que era Luxury Brands, Global Management e International Management. Yo decidí hacer International Management porque, bueno, yo sabía que Luxury Brands no era algo que me interesaba, estaba entre Global y International, y pues obviamente estudié el pensum, vi todas las materias, o sea, investigué, hice mi tarea, pues, y me decidí por el MIM, porque el Master in International Management, porque tenía un énfasis. Entonces dije, bueno, encapsula como lo global y es más o menos como todo lo que se ha visto o lo que he visto en mi carrera, pero además me ofrece ese plus que es tener un énfasis y ya después mirar el énfasis. Entonces, bueno, hice eso en International Management. O sea, esto se los cuento para que sepan que es importante como ver todas sus opciones, las que ustedes tienen en la mesa, y de verdad estudiarlas, pesarlas, como que tener una balanza para poder tomar decisiones. Pero bueno, hice eso en International Management, hice el énfasis en innovación. Hoy en día trabajo en reclutamiento. Puede que no sea algo muy cercano, e inclusive antes, y como les dije que me gustaba mucho ser parte del grupo de solidaridad, eso también despertó en mí esas ganas de servir. Yo sentía en mi corazón que quería trabajar en algo relacionado con eso, con recursos humanos. Un paréntesis, cuando estaba aplicando a la doble titulación y le estaba pidiendo las cartas de recomendación a los profesores, tuve una conversación súper profunda con un profesor, donde él me preguntaba y me cuestionaba todo, como tú en qué te ves, qué quieres hacer, y pues yo me di cuenta ahí que yo quería hacer algo, o sea, trabajar y servir para las personas que trabajan dentro de la empresa, para su bienestar y para que ese bienestar se reflejara hacia afuera. Entonces, como que ahí empezó a nacer. Cuando hice el énfasis, no escogí recursos humanos porque el énfasis que ofrecían en ese entonces en mi máster para recursos humanos no estaba vinculado con lo que yo quería, sino más como con los payrolls y todos los temas legales, y más enfocado en Francia. Y yo en ese entonces no sabía si era posible para mí quedarme o no en Francia. Entonces decidí irme por innovación, porque dije, bueno, es algo que se puede adaptar a las otras áreas y me puede ayudar, pues, de cierta forma. Igual mi tesis la hice un poquito relacionado con los dos. Y bueno, después empezó la búsqueda de práctica. El máster duró, pues, era un programa de 16 meses con la práctica. Ya después de terminar materias empecé la búsqueda de práctica. Supongo que muchos de ustedes están en ese proceso. Para mí, yo lo viví un poco en Colombia, pero pues digamos que lo viví completamente, y bueno, todo el proceso desde A a Z en Francia. Puede que varíe un poquito a comparación de lo que ustedes viven en Colombia, pero pues les voy a dar, o sea, les voy a contar mi experiencia, les voy a dar algunos tips por si de pronto les sirve estando en Colombia o si tienen planes de irse o buscar alguna práctica en el exterior. Empiezo diciendo que por favor aprovechen todas las herramientas que la Sabana les da, porque realmente yo creo que no hay ninguna otra universidad que les dé tantas herramientas y tanto apoyo. Recuerdo mucho que hay una materia, seminario de práctica, creo que se llamaba, donde les explican cómo hacer la hoja de vida y todo eso. No lo vean como una materia que tienen que ver, o sea, obligatoria, que tengo que tachar para poder tener crédito. No, o sea, les aconsejo que la aprovechen al máximo, porque realmente les va a ayudar. Les va a ayudar, y también es una oportunidad para que ustedes aprovechen y hagan todas las preguntas que tengan, o sea, que de verdad les saquen el jugo, porque en mi experiencia estando en Francia, la universidad pues, que me hospedó aquí en Francia no tenía ese tipo de ayudas. Yo me basé en lo que había alcanzado como a recoger cuando estuve en la Sabana, por así decirlo.
Entonces aquí yo no tuve ningún acompañamiento, yo estuve completamente sola y me tocó hacer todo el proceso completamente sola, que yo creo que le suma como al nivel de dificultad. Sé que la sabana también tiene, o sea, la sabana también tiene muchas ayudas porque casi que les da a ustedes, o sea, casi que ustedes son los que tienen que escoger qué práctica tomar, o sea, no son ustedes los que tienen que buscar. No sé si, o sea, en mi caso, eso fue en mi época, me acuerdo que nos llegaban correos con todas las opciones y bueno, uno se metía y mandaba la solicitud y ya, o sea, la sabana era un intermediario y les ayuda muchísimo, entonces les digo que aprovechen eso al máximo. Sé que muchos amigos que hicieron su práctica en Colombia y que inclusive pudieron vincularse a la empresa fue gracias a la sabana y a toda la ayuda, entonces no la desaprovechen, que eso les va a facilitar muchísimo la vida. También aprovechen la feria empresarial, inclusive si no están en el momento para salir ya a práctica, o sea, si de pronto les falta un semestre o dos, pueden ir para que empiecen a conocer a las empresas, para que empiecen a conocer la industria, de pronto qué les puede interesar, de pronto el área en que se pueden interesar y hagan sus preguntas, o sea, no les dé pena, no vayan, pidan los correos, o sea, esa parte del networking es súper importante, o sea, atrévanse a conectarse con las personas porque eso puede abrirles muchas puertas, entonces si pueden, vayan. Yo sé que ahorita la situación es un poquito difícil por lo del virus y que puede que no sea presencial, pero si pueden asistir, no sé, supongo que ahorita todo se está moviendo en formato virtual, igual asistan y, y quien quita, o sea, así no les llame mucho la atención, pues no, o sea, atrévanse a ir y explorar, porque quién sabe, de pronto termine gustándoles y de pronto pues al final terminen trabajando ya o en esa industria o en ese área. Pero bueno, porque es verdad y me ha pasado muchas veces, yo me acuerdo que yo era buena en algo, pero de pronto un profesor no era muy bueno, inclusive en el colegio, y esa área como que se frustraba, entonces no se dejen influenciar por eso, vayan, exploren y ya ustedes toman sus propias decisiones, pesando la balanza, como les digo, hasta que sean ustedes teniendo las opciones. Bueno, para mí en Francia el proceso, como les digo, no fue tan fácil, o no tuve tanto apoyo o acompañamiento, a mí me tocó sola, también le sumaba al nivel de dificultad el hecho de que en Francia el gobierno, o sea, como que hace que las empresas le den prioridad a las personas que, pues a los nacionales, antes que a una persona internacional. También el idioma fue una limitación, yo hablo francés, pero como para sobrevivir, o sea, para poder, como socialmente, por así decirlo, no a nivel profesional. Entonces, obviamente, pues esto no facilitaba las cosas. El mercado, o sea, como que esto hacía que cada vez fuera más limitado para mí el mercado, por el idioma, por ser internacional, bueno, extranjera y todo eso. Me acuerdo que el proceso no fue fácil, tuve muchos rejects. Esto también les doy un tip, no se lo tomen personal, o sea, yo ahorita estoy trabajando en reclutamiento, no hago entrevistas, pero sí veo, o sea, como que veo cómo funciona el proceso. Hay muchas veces que cuando a uno le dicen como no, cuando le llega ese correo de que, perdón, tu perfil no encaja con nuestro, pues con lo que estamos buscando, uno, o sea, es completamente normal como seres humanos, nos bajoneamos o no lo tomamos personal, pero no. Ahorita que trabajo en esto me doy cuenta que pueden pasar muchas cosas, que es posible que simplemente las necesidades del cliente o de la empresa que estás buscando o el rol que estás aplicando sean diferentes, o sea, no tienen nada que ver contigo, puede que se pierda la aplicación y también es verdad que hay millones de aplicaciones que reciben las empresas cada día y que pues es posible que el primer filtro puede que sea un chatbot o lo que sea. Pero, o sea, no se lo tomen personal y que eso no sea algo para que ustedes desistan, al contrario, para que sigan aplicando y entonces se puedan dar cuenta como, bueno, de pronto no es por este lado, de pronto puedo hacer esto, o de pronto puedo cambiar esto, mejorar en esto, o sea, que sea como más un challenge para mejorar y no para resignarse. Les digo esto porque a mí me pasó, estando acá, obviamente muchos me dijeron que no, en algunas pasé entrevistas, en las entrevistas seguí pasando y pasando y después, o sea, como que al final siempre me dicen que no. Al principio yo, como les digo, tomé las herramientas que había podido pues tener en la sabana, o sea, en el seminario de práctica, porque en la Universidad de Rennes no me ofrecían lo mismo, entonces como que me tocó bandearme con lo que más o menos tenía.
Yo hacía pues yo trataba de aplicar enfocadamente, o sea, intencionadamente, entonces es decir, yo aplicaba solamente a empresas en París porque yo sabía que en París pues era como donde más mercado internacional había, sabía que pues tenía que ser en inglés, entonces obviamente esto reducía el número de opciones que tenía, pero bueno, como que lo hacía enfocado e intencional. Recuerdo mucho que hubo una práctica que era la práctica de mis sueños, era en L'Oreal, era internacional, era en recursos humanos y las misiones que tenían, yo decía, esto es para mí. Me acuerdo que pasé a las entrevistas y eso, pero tenía tanta presión en mí porque yo decía, ya estoy en Francia, ya hice la doble titulación, no tengo una maestría, tengo que tener una práctica internacional. O sea, me puse tanta presión y también obviamente el timeline, o sea, el tiempo que te decía, si no encuentras práctica antes de esta fecha, entonces, y yo creo que todos pasamos por ese timeline, pues no sé. Entonces, tenía tanta presión que eso hizo que, bueno, eso y otras cosas, los nervios me hicieron una mala jugada y me fue terrible. Y me acuerdo que eso, mejor dicho, me bajoneó, hice algo que no debía haber hecho y les aconsejo que si pueden no lo hagan. Después de eso me dijeron que no, yo empecé a lo loca a aplicar a todo lo que encontraba, o sea, no miraba ni siquiera la descripción. Yo al principio hacía un seguimiento, entonces yo me tomaba mi tiempo, aplicaba, o sea, hacía un registro, tenía un Excel donde ponía como la empresa, el link, o sea, el rol, el área, todo, cómo iba en el proceso, o sea, y si pueden, háganlo. O sea, yo no sé cómo ustedes funcionan, pero es importante que hagan seguimiento, porque después con BCG yo ya ni me acordaba que había aplicado. Entonces, después volviendo pues a la experiencia que tuve con lo de L'Oreal, yo me desesperé también porque ya falta, o sea, yo ya estaba en exámenes finales, entonces eso también era una presión más porque tenía que estudiar, tenía que buscar, o sea, también sepan administrar sus tiempos. No sé, dedíquense, o sea, no se pongan tanta presión. Yo me puse demasiada presión y eran en cosas que no, o sea, nadie me estaba presionando, solo yo misma. Era como, no, tengo que encontrar la práctica ya y tiene que ser así. O sea, yo tenía hasta una lista de lo que tenía que ser mi práctica. Al final, Dios fue muy bueno y me bendijo con lo que quería y había pedido casi, pero al principio yo, mejor dicho, estaba súper cerrada. Traten de, o sea, no se pongan tanta presión, igual tampoco se cierren, yo estaba muy cerrada a que tenía que ser así y así, y eso también impidió a poder explorar, a poder tener también de pronto más práctica en entrevistas o de pronto aprender algunas otras cosas. Eh, cuando me desesperé y empecé a aplicar por todo lado, obviamente fue peor porque ya perdí el control, o sea, no tenía control de cuál empresa había aplicado ni a dónde, inclusive a otros países y cuando me llamaban, mejor dicho, quedaba como un zapato y ya después empezaban a decir, no, bueno, cuando pasó todo eso, como que eso me dio muy duro, yo decaí un montón y, y ya cuando casi que toqué fondo dije, bueno, ya, yo pues ya abro mis opciones. Yo estaba cerrada que solo en Francia y dije, bueno, pues si tiene que ser en Colombia, feliz, o sea, igual yo sé que donde sea que Dios me ponga va a ser una bendición y voy a poder aprender y bueno, que sea donde tenga que ser. Cuando pude como quitarme ese peso, ese estrés, esa presión que yo misma me había puesto encima, se empezaron a abrir puertas. Y me acuerdo que eso ya era casi mediados de diciembre, yo iba a Colombia, yo ya dejaba todo en Francia, yo me iba a Colombia ya pues a pasar Navidad y yo dije, bueno, pues ya pasó Navidad, dejo esto de lado, ya estaba terminando mis exámenes finales, o sea, ya casi que estaba terminada la maestría, bueno, solo me hacía falta la tesis, pero pues igual tenía casi un año para hacerla. Y cuando volví a Colombia, yo dije y me prometí a mí misma que iba a disfrutar mi familia, llevaba un año sin verlos, también fue un año muy duro, mudarse a otro país, o sea, pasaron muchas cosas en mi vida, entonces dije como no, o sea, que me ayudaron también a valorar muchas cosas y yo dije, no, yo voy a ir a Colombia y voy a disfrutar a mi familia, a saborearme todo y ya, o sea, esto lo dejo acá, yo sé que hice todo lo que tenía que hacer y ya después retomo y hago las cosas bien. Cuando pude quitarme eso, pues justo me llamaron de BCG
Me acuerdo que me dijeron que si podían hacerme una entrevista, bueno, pasé la primera entrevista, esto fue como 2 días antes de viajar a Colombia, me dijeron que pasaba la última entrevista, yo dije que me iba a Colombia, pero pues como que yo ya no tenía esa presión y ya el hecho de que había cambiado mi mindset cuando llegué a Colombia, llegué a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana tenía la entrevista, llegué literal, me bañé, me conecté, hice la entrevista, pero estaba tan relajada, o sea, como que pude ser yo misma, que yo creo que el entrevistador, que hoy en día es mi jefe, lo notó y se sintió porque pude, o sea, fluyó muchísimo. A comparación de las otras, inclusive a la que les digo de L'Oreal, que fue una frustración muy grande para mí, que yo simplemente, o sea, yo estudié, me preparé y eso, pero o sea, como que lo que yo buscaba era encajar, o sea, como moldearme a mí misma para lo que ellos buscaban. Y no, o sea, lo que les digo es que hoy en día yo me doy cuenta que todos ustedes tienen las herramientas que esas personas, esas empresas están buscando, o sea, por algo están estudiando lo que están estudiando y todos han tenido, o sea, como que han sido expuestos a todas esas herramientas, ya obviamente depende de cada quien que toma qué, quién toma qué, pero, o sea, como que todos estamos al mismo nivel en cuanto a eso. Lo que va a hacer la diferencia es como quién eres tú como persona, o sea, qué es ese valor agregado que puedes ofrecer, ¿sí me entiendes? Porque por algo, o sea, todos pasan ese primer filtro, o sea, es como ya lo que va a hacer la diferencia. Entonces yo creo que eso, o sea, el hecho de que me quité esa presión y dejé de tratar de moldearme y obligarme a mí a hacer algo que no era para poder encajar y para poder ser aceptada y que me dieran la práctica, ayudó. Gracias a Dios me dieron la práctica. Bueno, yo en Colombia, pues yo me relajé y yo dije, bueno, ya, pues sea lo que Dios quiera. Yo no volví a escuchar, pues obviamente salieron de vacaciones. Y en enero, a principios de enero, me dijeron que sí, me extendieron una oferta y bueno, pues gracias a Dios, pues aquí sigo. Al principio, les voy a aclarar algo. No sé cómo sea en Colombia, de pronto puede que sea más fácil vincularse después de la práctica. Acá en Francia no es normal, no es fácil por el sistema laboral, o sea, y todo lo que implica las regulaciones que tiene el gobierno en cuanto a este área laboral. Normalmente, o sea, las empresas tienen que demostrar, aquí en Francia, tienen que demostrar que un candidato que no sea francés es mejor que un candidato francés. Y esto les cuesta mucho dinero. Y también o sea, la contratación es, digamos, es muy beneficiosa para el trabajador porque el tipo de contratación es más a término indefinido. Entonces, la empresa tiene que asegurarse, o sea, tiene que estar muy segura de que este trabajador es lo que ellos necesitan y bueno, por eso también supongo que son tan estrictos. Menciono esto porque una de mis, o sea, obviamente, y supongo que en todos, o sea, uno de los objetivos es que cuando hago la práctica, bueno, si es el lugar que me gusta o el área que me gusta, pues quiero quedarme o quiero buscar crecer o tener una carrera profesional en esta empresa o en este área. Para mí fue así. Yo siempre manifesté en todas mis entrevistas cuando me preguntan cómo, bueno, ¿y qué esperas de la práctica? Yo siempre dije que yo quería tener una carrera pues, profesional en esa empresa o bueno, en lo que fuera el rol. Siempre me decían que no era posible. También por el tipo de contrato. Aquí la convención que se maneja para las prácticas es bastante estricta, no es tan flexible, entonces pues en Colombia puede que sea diferente, entonces igual hagan sus averiguaciones, yo también obviamente me investigué todo eso, averigüé todos los tipos de contratos, los tipos de visados, o sea, todo, o sea, tienen que hacer sus tareas, o sea, todo lo que tengan que hacer, háganlo. El caso es que después de eso, en esta práctica también lo dije, lo manifesté y obviamente me dijeron, no, no es posible. Y dije, bueno, no importa, igual me extendieron la oferta. Y dije, bueno, pues así sea una experiencia de 6 meses en el exterior, pues obviamente es completamente válida y me va a ayudar muchísimo. Entonces la tomé, bueno, volví y empecé la práctica. Esto, o sea, les doy este consejito por si les interesa. A mí me funcionó. Yo tenía claro lo que quería. Yo sabía que quería quedarme y a medida o sea, que estaba haciendo mi práctica, o sea, me enamoré de esta ciudad, de todo. O sea, también empecé como a construir mi vida acá y ese deseo de quedarme, no para toda la vida, pero por lo menos un poquito más, empezó a crecer.
desde el principio, acá en mi empresa, había evaluaciones periódicas de mi práctica y todo con recursos humanos y con mi jefe y con los de mi equipo. En cada oportunidad, desde el principio, inclusive al principio me decían como, no llevas ni un mes. Yo manifestaba mi interés, yo decía como, yo quiero quedarme, si hay alguna posibilidad, me gustaría que me consideraran. Y siempre lo manifesté y siempre me dijeron que no era posible hasta el final. Bueno, esto también yo siento que es Dios obrando y abriendo puertas. Al final yo no me di por vencida, o sea, y el hecho de que me dijeran no es posible tampoco influyó en mi rendimiento. O sea, yo igual seguí tratando de dar lo mejor de mí y aprender todo lo que podía aprender, así tuviera como un tiempo de expiración, porque así se sentía. Yo decía como no, ya en 6 meses esto se acaba y quién sabe qué va a pasar. Yo decía, no importa, voy a sacar el provecho, voy a sacar jugo, porque en esta vida nada, o sea, no se puede tomar nada por hecho. Entonces, inclusive en estos momentos, entonces, pues igual yo seguí dando lo mejor de mí. Al principio fue duro, les digo esto porque es posible que les pase. Obviamente uno tiene que empezar por algo, uno tiene que empezar desde ceros y pues yo pensé que esto era chiste. Me acuerdo que mi hermano me contaba que a sus amigos o inclusive a él en su práctica lo ponían a servir el tinto. Bueno, a mí también me tocó. Me mandaban por café, me mandaban por croissant a la esquina y yo decía, ¿cómo es esto posible? A mí me frustró mucho porque para poder hacer el máster, a mí, o sea, hubo muchos sacrificios que no solamente yo tuve que hacer, sino mi familia, económico, o sea, hubo demasiadas cosas que, o sea, como que costó mucho, no solamente en cuanto al económico, y yo decía, para estar acá, y hasta yo decía, como Dios mío, no, y, y fue muy duro eso al principio, pero yo decía, no, o sea, esto no me va a definir, yo igual, así sea el tinto, pues voy a ir a aprender a hacer el mejor café de todos. En lo que fuera, trataba de aprender, así no tuviera nada que ver con lo que estuviera haciendo, con mi carrera, lo que fuera. Yo dije, voy a sacar provecho y aprender en lo que sea. Y también Dios trabajó algo en mí en esa época, porque de verdad es que sí me dio duro, y fue que él sentí que me decía como, séme fiel en lo pequeño y te daré cosas grandes. Y así fue. Entonces ya cuando superé eso, yo decía como, bueno, voy a hacer el café el mejor café, así nadie me esté viendo, porque obviamente cuando te mandaba el jefe, entonces uno trataba de hacer lo mejor para impresionar, pero yo decía, no, así sea para quien sea, no me importa el nivel, voy a hacer lo mejor que sea y simplemente así nadie me esté viendo, o sea, ¿sí me entiendes? Es como hacer lo mejor que pueda si nadie me esté viendo, o sea, como que tener esa paz de que yo hice todo lo que estaba en mis manos e hice lo mejor que yo pude. Y bueno, pues efectivamente pasó el tiempo, me fueron dando más responsabilidades, más proyectos y bueno, se fue abriendo puertas y bueno, cada vez más se fue construyendo pues como una escalera, pues uno empieza desde cero, pero pues va subiendo. Con lo del paso de la práctica al contrato, hasta el último momento pues me dijeron que no fue posible, después todo se dio porque gracias a Dios, bueno, mi jefe estaba embarazada y se tuvo que ir de maternity leave. La persona que la reemplazó no sabía mucho cómo funcionaban las cosas y mi jefe se llevó mucho el know-how, entonces como que yo ayudé mucho, entonces me pidieron que me quedara, me dieron un contrato por un tiempo, un par de meses, que es el CDD, un contrato a término definido. Y bueno, estuve trabajando esos meses, fue bastante retador, pero me encantó porque hice cosas que no, o sea, tuve proyectos, responsabilidades que antes no tenía. Obviamente ya tuve más engagement porque ya sabía que no era algo tan temporal y gracias a Dios después de eso mi jefe volvió y me extendieron un CDI, que es el contrato a término indefinido, que es muy difícil encontrarlo en Francia. También abro paréntesis para decirles que no todos mis compañeros, inclusive de la maestría o de otras maestrías que también hicieron la doble titulación, fue lo mismo para ellos. Muchos sí tenían el idioma, otros no, otros tuvieron que regresarse a sus países de orígenes, pero para mí, pues yo creo que a mí me salió, no es común encontrar un trabajo, una práctica en París, en inglés y más en una empresa de estas. No es imposible, pero no es tan común. A mí, pues gracias a Dios, mi equipo está hospedado por la oficina de París, pero nosotros no trabajamos para la oficina de París. Mi equipo es regional y trabaja para todas las oficinas del mundo.
O sea, nosotros reclutamos para todas las oficinas del mundo estudiantes de MBAs. Mi núcleo se enfoca en las universidades de Europa, por eso les decía antes que estoy basada en París por la cercanía a una de nuestras grandes universidades, que es INSEAD, pero mi equipo está esparcido por todo lado, por Singapur, Londres, Ámsterdam, y bueno, yo tuve la fortuna de encontrarlo aquí en París. Pero no es imposible, o sea, no se den por vencidos, obviamente hay muchas limitaciones, pero sigan intentándolo. Bueno, creo que me extendí un montón. No sé si, bueno, espero que esto les haya ayudado en algo, no sé si tengan algunas preguntas. No recuerdo si les conté pues, qué hago. Bueno, en un notebook les conté, pero si tienen algunas preguntas. Tengo algunos tips, pero creo que ya los mencioné todos durante mi historia, pero bueno, aquí se los dejo. Y bueno, no sé si tengan alguna Pau, pregunta. tan linda. Pau, eres un sol, muchas gracias. Qué historia tan bonita, tan inspiradora. Yo le voy a dar paso a nuestra moderadora para que empecemos a hacer la sesión de preguntas. ¿Listo? Listo. Voy a Y si terminar quieres, de... pues, la pantalla para que te veamos. Sí. Vale, adelante. Hola. Bueno, y Bueno, para los que... Dale, tranquila, a ver. perdón, no, es que se trabó. ¿Me pueden ver? ¿Ya pueden ver mi cámara o...? No. No. Pero bueno, ¿Ya me mientras pueden Pau ver? me Ahora voy sí. presentando, mi nombre es Valeria Parada García, estoy en segundo semestre de Administración de Negocios Internacionales y pues también soy miembro activo de CEANI, que es el Comité de Estudiantes de Administración de Negocios Internacionales. El día de hoy pues yo te voy a leer las preguntas que nos dejen aquí en el chat. Entonces la idea es que si alguno tiene alguna dudita, porfa, entonces no la escribe y yo se las voy leyendo a Paola. Listo. Y listo. La primera pregunta es de Hans y dice que si buscaste prácticas fuera de Francia y era posible conseguirlas. Sí busqué algunas, pero el problema era el visado. Digamos que yo sabía que teniendo un título en Francia era más fácil para mí aplicar a la visa de Francia, y de por sí ya por tener un título francés ya tenía como, o sea, y dentro del programa ya tenía esta opción de trabajar en Francia. El proceso de buscar visado por fuera de Francia o bueno, en otros países, en Europa, en España, era un poquito más complicado, y la verdad es que yo obviamente sí lo consideré, pero para mí dije como primero voy a descartar esta opción y después ya miro las otras, entonces realmente me enfoqué más que todo en Francia, pero tengo amigos que sí hicieron sus prácticas en otros países. Ok, tenemos otra pregunta de Paola que dice que cuando te presentabas, tú sí lo presentabas en inglés o en francés. Yo lo presentaba en inglés porque yo sabía que el francés, mi nivel de francés no, digamos que no era el nivel que muchas empresas buscaban, no tenía en ese entonces el nivel de francés pues, para poder aplicar a trabajar en francés. Entonces yo pues hacía la hoja en inglés, la hoja de vida en inglés, igual mi cover letter en inglés y también aplicaba a trabajos en inglés. Tengo amigos que sí tenían el idioma, sí lo tenían certificado a C1 casi, entonces ellos sí lo hacían en francés, igual pues aplicaban a trabajos de francés. Entonces también, esto es algo que de pronto se me olvidó decirles, sean muy intencionales con sus hojas de vida y con lo que están buscando y aplicando. O sea, si están aplicando en marketing, entonces que su hoja de vida esté intencionada a esta área o de pronto a esta industria. Como les digo, pues yo sabía que no tenía el nivel de francés y tampoco me sentía cómoda para trabajar en francés. Entonces yo aplicaba a trabajos en inglés y por ende pues también hacía mi hoja de vida en inglés. Bueno, aquí nos dice Valentina
¿cuál país crees que es más propicio para quedarse en las empresas después de las prácticas según sus políticas? Pues no tengo mucha experiencia con otros países, solo pues o sea, les puedo hablar de mi experiencia aquí en Francia. Muchos amigos se han quedado, y muchos otros no, o sea, depende de lo que tú quieras y tú busques, no es imposible. Creo que todo funciona bien. El hecho, digamos, para mí, en mí funcionó mucho, o sea, o me ayudó mucho que tengo un título francés. Esto también ayudó a que pudiera aplicar a un tipo de visa que me permite trabajar en Francia, y para esto, digamos que las empresas dicen, bueno, por lo menos no tenemos que asumir eso y no es como un paso más que tenemos que hacer, entonces lo ven como más opción. Pero yo creo que sí tiene, o sea, yo creo que todo es posible, solamente tienes que, o sea, igual haz tu investigación si te interesa un país en específico, mira a ver si tú, o sea, si cumples con los requisitos, como que haz tu tarea, pero o sea, y tampoco te des por vencida tan fácil, que porque obviamente a mí, o sea, inclusive ahorita y durante esta pandemia, y mi contrato está condicionado a mi visa, no he podido sacar mi visa de trabajo, me refuse, ¿cómo se dice? Me negaron mi dossier para aplicar a la visa, me dieron otra cita, igual insistí, dije como no, por favor, denme otra cita, bueno, volví, hice los papeles y bueno, no he podido aplicar todavía por la situación, pero, o sea, como que no te quedes simplemente con sí, o sea, vas a recibir muchos, ¿no? Pero no te quedes con eso. Igual, haz todo, o sea, siempre busca tener paz sabiendo que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Y pues ya. Bueno, Lorena pregunta que ¿por qué plataformas buscabas las prácticas en Francia? Yo utilizaba LinkedIn, JobTeaser. JobTeaser tenía un convenio con la universidad de acá, entonces obviamente era más fácil porque era como un contacto más directo, más filtrado, pero pues más que todo JobTeaser y LinkedIn. Obviamente había otras, digamos, aquí en Francia hay una que se llama como Monster, que creo que es para startups franceses, pero igual reitero que como yo no tenía el idioma y no me sentía tan cómoda con el idioma, pues no buscaba muchas prácticas acá, y como era una startup, pues era más difícil de que tuvieran opciones para personas que hablaran inglés o español. También Welcome to the Jungle, pero más que todo, creo que Indeed era otra, pero más que todo JobTeaser y LinkedIn. Bueno, la siguiente pregunta es de Ángel y nos dice que en este momento, ¿cómo es tu contrato laboral? ¿Ya hablas 100% francés y cómo te proyectas en este momento a futuro? Bueno, ahorita tengo un CDI, que es un contrato a término indefinido, pero estoy todavía en el periodo de prueba. Como les mencioné antes, digamos que las opciones de trabajo en Francia benefician mucho al trabajador. Entonces, para que una empresa decida invertir en ti y ofrecerte un trabajo a término indefinido, o sea, ellos no te pueden sacar a menos de que cometas una falta que, bueno, de instancias y niveles que perjudique ya a la empresa de una forma bastante, o sea, en una dimensión muy grande. Entonces, por eso la empresa tiene que ser muy cuidadosa con a quién le ofrece un CDI. Y por lo mismo tienen, o sea, cuando tú empiezas un CDI te ofrece, o sea, tienes por obligación que hacer un periodo de prueba. El mío fue de 4 meses y lo extendieron a 8 meses y todavía sigo en el periodo de prueba. En el periodo de prueba, en cualquier momento la empresa te puede decir como, no, ya no queremos continuar contigo, y tú también tienes derecho a hacer eso. Entonces, por ahora sigo en el periodo de prueba, pero pues si Dios quiere puedo quedarme en la empresa. Ahorita igual espero quedarme en Francia un par de años. También dentro de mis proyectos personales también quiero sacar la naturalización, que es la nacionalidad francesa. El hecho de que tenga un título a nivel maestría pues de Francia me ayuda, y pues ya tengo varios años en Francia, entonces ya es como los requisitos ya son menores. Con respecto al idioma,
no trabajo en francés, trabajo en inglés. Como mencioné antes, pues fui muy afortunada porque mi equipo no trabaja para la oficina de París, sino que la oficina de París nos hospeda, pero mi equipo, como es regional, el idioma que manejamos es el inglés, porque trabajamos para todas las oficinas de BCG en el mundo. Pero mi nivel de francés, pues como les digo, social, entonces cuando estoy con mis amigos en la calle, pues puedo hablar francés, pero todavía no me siento cómoda para trabajar en lo que trabajo, digamos, en francés. Bueno, ahora nos pregunta Daniela y dice que si en la maestría es obligatorio hacer tesis, ya que nos comentabas que pues en tu maestría te tocó hacer una tesis. Sí, creo que pues por lo menos en la universidad en la que yo estuve, sí, tienes que hacer una tesis. Supongo y asumo que en la mayoría de maestrías, si no en todas, te toca como parte de los requisitos de graduación. Es posible que en algunas haya alguna otra opción de grado, no sé, un proyecto de investigación, pero eso ya depende del tipo de maestría y de la universidad. En mi caso y en la universidad en la que yo la hice, sí, tocaba hacer una tesis y pues hace parte, o sea, tienes que pasarla para poder obtener el título. Lorena vuelve a preguntar y nos dice que cuáles fueron los retos más grandes a nivel académico en Rennes School of Business. Académicos en cuanto a que como a las clases o yo creo que pues o sea yo creo que si uno va a hacer una maestría es porque quiere y bueno pues yo traté de sacarle el mayor provecho. Obviamente va a haber cosas que de pronto no nos gustan, otras cosas que nos gustan más, pero en cuanto a reto que yo personalmente encontré, que de pronto no era lo que esperaba, era que la metodología de aprendizaje era bastante práctica, entonces la mayoría del tiempo, o de las materias tenías que hacer proyectos en grupo, que no es un problema y de hecho te ayuda a construir tu carácter y ver pues qué rol tú tienes en un equipo. El problema es que en mi generación y en mi máster en específico, digamos que no había tanta diversidad en cuanto a nacionalidades ni estudiantes, entonces era un poquito retador trabajar, y aparte los grupos te los asignan, o sea, tú no los escoges, entonces era un poquito difícil trabajar con estas personas y además era como para todo el semestre y casi que era el mismo grupo para todas las materias. Entonces sí, yo tuve suerte en algunos grupos y no tuve mucha suerte en otros, pero sí sentí que esto fue un reto súper grande para mí, para tener paciencia, también para no desesperarme, porque no es fácil. También había muchas barreras del idioma, inclusive siendo el inglés como el idioma que predominaba, pues había personas de otras partes que no hablaban muy bien el inglés, entonces, o que no tenían las mismas bases que tú, porque venían de otros, tenían otros backgrounds, entonces no tenían, digamos, pues yo estudié administración de negocios internacionales, entonces yo sabía algunas cosas, había personas que no tenían ni idea de nada, entonces era muy difícil ese trabajo en grupo. Pero bueno, igual eso al final te ayuda y te ayuda como a construir y ayuda a que seas quien eres hoy, pero fue muy retador porque esos trabajos en grupo pesaban demasiado en la nota, o sea, casi más del 60% de la nota era el resultado de ese trabajo en grupo, entonces era como que dependía de las personas y a veces las personas no ayudaban. Entonces creo que eso fue un reto. Bueno, Hans vuelve a preguntar qué requisitos básicos te piden para adquirir la nacionalidad francesa, ya que pues nos estás comentando que pues te estás proyectando también para sacarla. Sí, bueno, hay muchas opciones para sacar la nacionalidad francesa, dependiendo de tu estado. Entonces, digamos, si estás casado con un francés o bueno, de muchas cosas. En mi caso, la opción que yo busqué, obviamente
obviamente esto depende de cada quien investigar y ver si clasifican o no. Para mí, el hecho de tener un título de maestría en Francia ayuda. Entonces, digamos que yo me fui por ese camino. Me piden que tenga un título en Francia, que tenga un CDI, que es el tipo de contrato que les comento que es a término indefinido, que tenga un ingreso mayor a cierta cantidad. Eso depende y pues lo establecen dependiendo pues del año. Bueno, creo que lo de la ganancia, no estoy segura si es para esa visa o para la visa o para la nacionalidad, pero bueno, igual con el CDI tienes que tener un ingreso mínimo. Te piden tener 4 años en territorio francés, pero esos 4 años tienen que ser fiscales. Entonces tienes que haber declarado impuestos durante esos 4 años. Digamos, desafortunadamente para mí yo no pude hacer la declaración el primer año, entonces ese año pues no me cuenta. Entonces tengo que hacer otro año más. Pero bueno, y te hacen un examen cultural, entonces tienes que saber como de la historia de Francia y todo eso, y de francés. A mí todavía me quedan como 2 años, casi 3 para poder aplicar. Entonces, durante esos años, pues pretendo y aspiro poder tener esas 2 partes bien preparadas. Ay, qué chévere que puedas, pues que tengas la opción de sacar la nacionalidad francesa. Bueno, Ángel pregunta ahora que pues esto es una pregunta más personal, pero en cuanto al salario y remuneración, ¿sí está valiendo la pena, pues viendo todos los sacrificios que tuviste que hacer? Yo creo que más que la remuneración económica es como todos los aprendizajes que tuve y que he tenido. Obviamente pues uno pues ganando en euros es más atractivo, pero o sea, inclusive aunque tengo un salario bueno, vivir donde vivo, o sea, París es una ciudad bastante costosa, entonces más de la mitad de mi salario se va en eso y bueno, gracias a Dios en estos momentos como que no tengo otras responsabilidades o cosas así que me impidan poder seguir acá, pero creo que más que lo económico, obviamente es algo atractivo, lo que para mí siento que valió la pena es como el crecimiento que tuve, o sea, el aprendizaje que todo esto me dejó en todos los niveles y dimensiones de la vida, o sea, de mi vida, porque inclusive así, bueno, en Francia la remuneración depende de la universidad en la que salgas. Entonces, ganas dependiendo de la universidad que salgas. Hay un ranking, hay una matriz donde, o sea, dependiendo del número donde esté tu universidad, eso ganas. Entonces, obviamente, las primeras 3 ganan más, no importa si estés haciendo lo mismo o si estés haciendo, o sea, si estés en un rol de manager y la persona de abajo esté haciendo otra cosa o menos que tú. Si esa persona salió de esa universidad, pues va a ganar más que tú. Aquí desafortunadamente funciona así. Entonces, obviamente, eso no es fácil, no es un poquito frustrante, pero al final del día yo creo que, o sea, igual ganas bien. En Francia el salario mínimo te ayuda y te sirve para sobrevivir. También te sirve para ahorrar y para sobrevivir pues en todo. Entonces, pues es bueno, ganas en euros, eso también te ayuda. Ahorita con la tasa de cambio tan alta, pues me ha ayudado a ayudar a mi familia que están pasando por momentos difíciles y pues obviamente les saco provecho a la tasa de cambio, pero creo que es más allá, o sea, la remuneración va más allá de lo económico, o sea, también la forma en la que yo he podido conocerme a mí misma, crecer como persona, inclusive administrar mis finanzas y todas las decisiones, y, o sea, creo que va más allá que solo eso. Me pueden parar en cualquier momento porque yo me puedo expandir un montón. No, tranquila. Bueno, tenemos otra pregunta de Paola Tovar, que para aplicar a los MBA en promedio, ¿qué tiempo de experiencia laboral tienen como requisito? Creo que es, bueno, para los MBAs o para los masters, porque es diferente. O sea, yo hice un Master in Science. Para los MBAs es diferente, o sea, creo que te piden casi que entre 4 años mínimo de experiencia. Bueno, depende también, pero puede ser creo que 4 años de experiencia. Bueno, sí.
o más, porque hay personas que tienen muchísimos más años de experiencia. Pero en la maestría que yo hice no me pedían experiencia. O sea, los Masters in Science creo que no te piden experiencia. En MBAs pues obviamente ya te piden más experiencia, también te piden un GMAT o un GRE. Sí, porque es que digamos que tengo una amiga que está aplicando a un programa. Bueno, no, depende también de la universidad, porque el programa de ella también es diferente. Es como un MBA con un máster, bueno, no importa. Y no le piden casi, o sea, le piden otras cosas. Pero bueno, depende de la universidad y del programa. Pero si es un MBA, sí puedes averiguar con las universidades directamente. La mayoría los requisitos son iguales. Yo diría que mínimo 4 años. Sí, Pau, así es. Bueno, ahora Francesca Berardinelli pregunta que si podrías explicar un poco más acerca de las becas y ayudas que aplicaste para la doble titulación y pues cuál fue la que obtuviste al final que te permitió irte a Francia. Bueno, sé que ahorita hay más opciones de becas. En mi época no había casi, también por lo que les comenté que yo aplicaba para hacer January Intake. Sé que para September Intake hay más ayudas, inclusive fuera de la universidad, con, ¿cómo se llama? Hay una amiga que tiene una beca, bueno, con instituciones. Sí, con Colfuturo e inclusive hay otras. Pues ya digamos con otras instituciones gubernamentales hay más opciones cuando uno aplica para September, inclusive con Campus France. Creo que Campus France específicamente para Francia tiene muchas opciones y muchas ayudas, pero en mi caso yo apliqué a la que el convenio tenía. O sea, entonces, cuando yo apliqué no había ninguna ayuda, ninguna opción de beca. Y digamos que también para aplicar ya sea a Colfuturo y eso, como que los tiempos no encajaban por lo mismo, por lo que yo iba a aplicar era para January Intake, o sea, yo me iba para empezar en enero. Entonces como que no funcionaba, pero yo sabía que igual la Universidad de La Sabana y la Universidad de Rennes a veces, o sea, la Universidad de Rennes a veces lanzaba algunas becas para los estudiantes de La Sabana en específico. Entonces, apliqué a esas, no había ninguna, o sea, apliqué aunque no hubiera. y fue cuando insistí que pues inclusive teniendo la carta de aceptación, pues no se podía, que me dijeron, bueno, hay una posibilidad, esta persona no pudo tomar una beca que se ganó el semestre pasado, que se iba a hacer para September Intake, podemos hacer una petición, o sea, extraordinaria, especial, para ver si te la pueden otorgar a ti, ya que nunca se redimió. Entonces se hizo el proceso, pero obviamente no era garantizado y la beca no estaba. Pero gracias a Dios se dio. Y esta beca eran como 3.500 euros, que era lo que necesitaba para poder pagar la inscripción. Ya después de eso tú podías financiar el resto del máster de otras formas o a través de la maestría y eso. Entonces, esto me ayudó como a tener ese lugar abierto y ya después, gracias a Dios, pude aplicar a unos préstamos estudiantiles. Pero como que ya tenía la inscripción paga y no, o sea, como que el plazo no se había vencido, que era como lo importante, y bueno, pues ya después el préstamo estudiantil pues se fue pagando poco a poco y pues sí. Pero sé que hay muchísimas opciones y los invito a que averigüen, o sea, no se queden y no esperen a que les digan, no, ustedes vayan así. Yo me acuerdo que yo iba, cuando yo hice el semestre en el exterior también me ayudaron. Yo apliqué a todo, para Australia no había ninguna beca, el único convenio que había era con Macquarie y creo que, no sé, bueno, pero creo que no había ayudas. Igual yo apliqué a la beca que fuera. Me acuerdo que ese año justo era en un programa para que los estudiantes australianos vinieran a aprender español por un mes. Y yo recibía uno, ellos, pues el programa pues tenía, o sea, tenía también como objetivo recaudar fondos para el programa de movilidad de la universidad y eso me benefició un montón. Yo apliqué a la ayuda para el seguro médico y al final pues eso así, o sea, como que eso me motivaron automáticamente a las otras ayudas y como hubo o sea, como fue tan exitoso el programa de aprender español y hubo tantos fondos, pues otorgaron becas
pasajes y todo, manutención para los que se fueron. Me acuerdo que me gané la de la visa, entonces fue bastante, perdón, el pasaje, porque un pasaje a Australia es demasiado caro, entonces eso también me ayudó. Y pues para el semestre en el exterior no es mucho lo que toca pagar, o sea, no es como, pues depende, pero pues cuando yo recuerdo no tenía que pagar como para la doble titulación que tienes que pagar la inscripción y el costo de la maestría. Aquí solo tenías que pagar el pasaje y la manutención, entonces pues eso ayudó muchísimo. Entonces los invito como que a que no se queden con las, o sea, que investiguen, que averigüen, y también esta pregunta creo que van a tener la información más actualizada, o sea, pidan una cita con internacionalización, ya sea específico de sus carreras o ya internacionalización pues ya en general, y averigüen todo eso, o sea, y vayan a todas las charlas que ofrezcan, hagan todas las preguntas que tengan que hacer, o sea, toquen las puertas cuando vaya, inclusive en Campus France, métanse, escriban, lo que sea, hasta suscríbanse a los newsletters de todas estas becas para colombianos, en los grupos de Facebook, o sea, todo lo que pueda. Yo también me acuerdo, Pau, de todo lo que buscabas, preguntabas, pedías citas, etcétera, porque en ese momento yo estaba en internacionalización. Entonces, eso es cierto, hay que buscar la información, pedir asesoría, asistir a las charlas y demás, investigar. Campus France, como decía Paola, para el tema de Francia saca cosas bien interesantes. Entonces, sí, yo me acuerdo mucho, Pau. Sí, aprovechen, porque de verdad la Sabana tiene muchas ayudas, entonces atrévanse y vayan y averigüen. Ay, perdón, me sacaron. Pero creo que tenemos 2 preguntas más. No sé si ya las leyeron en este momento que me fui. No, no le hemos hecho. Vale. Ah, vale. Vamos a hacer las últimas 2 y ya damos cierre. Listo. Entonces, María Camila pregunta que, pues, ¿cómo te pareció la experiencia en Rennes? En cuanto a que, porque, o sea, creo que... Como universidad. Como y universidad. Como ciudad, me imagino también. Bueno, pues yo no tuve muchas opciones para escoger la maestría, o sea, cuando digo esto, como era January Intake, solo tenía 3 opciones porque eran las opciones que ofrecían. Si ustedes piensan aplicar y pueden aplicar a September Intake, es mejor porque tienen casi, no sé, en ese momento creo que había 15, 16 opciones, entonces pueden hacer algo más especializado, algo en lo que más les gusta y pueden de pronto sacarle más provecho. Yo al final, en la Universidad de Rennes, pues al final era más como para poder tener eso que necesitaba para poder tener la experiencia en el exterior. Y obviamente pues tuve muchos aprendizajes más allá que de lo académico, vivir en otro país, como que adaptarme, es súper importante adaptarse, pero no familiarizarse, porque siempre va a haber cambios, entonces tener esa flexibilidad para poder adaptarse al cambio, pero no se familiaricen con eso, porque pues ahí se pierde como ese apetito para aprender. Pero sí, no sé si eso respondió la pregunta. Sí. Es un poquito y como ciudad, Pau, bueno, ¿qué tal Rennes? Sí, es una ciudad muy estudiantil, creo que estuvo perfecta para el tiempo que estuve ahí y para lo que fui a hacer ahí. O sea, yo creo que si me hubiese quedado a trabajar ahí, no, o sea, también depende de la personalidad de uno. O sea, a mí no me gusta tanto las ciudades grandes, caóticas, aunque ahorita estoy en París, pero tampoco soy así, como, o sea, no soy tan de extremos. Digamos, para mí Nantes era como la ciudad, o sea, Lille o Nantes eran como las ciudades ideales, que son como una mezcla entre París y Rennes, por así decirlo. En estos momentos, pues porque no tengo, digamos, estoy por la etapa en la que estoy en mi vida, siento que París es perfecto. O sea, si tuviera familia y eso lo pensaría 2 veces, pero me pareció genial, o sea, maravillosa para lo que es y para lo que fui a hacer. Pero ya después de terminar esa etapa, yo decía, no, ya hay que moverse de acá. De acuerdo, es que es súper estudiantil. Sí. De hecho, en vacaciones, pues no hay nadie. Cuando están en vacaciones en la universidad, no hay nadie en esa ciudad.
Sí, y también pues se me olvidó decirles, yo pude, o sea, trabajar en los admisibles durante el verano en la universidad y eso también me ayudó muchísimo a conectarme con más personas, más franceses. Entonces, si tienen estas oportunidades, también háganlo. Y pues para tener un ingreso. Genial. Bueno, vamos con la última pregunta de Carolina, que nos pregunta que, pues, qué es lo que más recomiendas para realizar la internacionalización a a un estudiante con no muchos recursos, pero que desea viajar. Bueno, pues yo creo que como les decía durante la charla, que siempre miren todas las opciones, o sea, yo creo que no hay nada imposible, o sea, bueno, yo como Paola Fierro, yo confío y tengo mucha fe en Dios y yo creo que Él es un Dios de imposibles, Él abre puertas si es su voluntad y Él proveerá de la forma en la que sea, pero es importante que uno haga su parte, entonces haz tu parte, o sea, haz todas las investigaciones que tengas que hacer, contempla todas las opciones que tienes, evalúalas, pésalas, miras como, bueno, de pronto sí, de pronto este lugar es más muy costoso. De hecho, creo una amiga, Luisa, ella se fue con una beca, se fue a Perú y también fue así, o sea, para ella era casi imposible irse y igual fue como aplicando, buscando. De hecho, creo que ni siquiera estaba en sus planes irse, pero vio que había una posibilidad de una beca, aplicó, o sea, sin tener esa ansiedad de que tengo que irme porque es algo que quiero, no, sino como, bueno, vamos a ver si sale, y salió y se fue. Entonces, sí, como que pesa todas tus opciones, evalúalas y toca las puertas que tengas que tocar, o sea, siempre busca como tener paz sabiendo que hiciste todo lo que tenías que hacer, como todo lo que está en tus manos y ya, si es de Dios, pues abrirán las puertas y como te digo, durante el camino, o sea, yo inicialmente mi propósito era buscar una maestría, pero durante el camino pues tuve la fortuna y la bendición de encontrar pues el semestre en el exterior y poder hacerlo, entonces pues lo hice, pero sí, o sea, como que aprovechar las oportunidades que se presentan en el camino. Y yo sé que la Sabana tiene demasiadas ayudas y no solo la Sabana, o sea, en Colombia el gobierno también te ayuda mucho e inclusive acá en Francia, digamos que el gobierno para los estudiantes, son cosas que uno no sabe, o sea, uno tiene que preguntar. O sea, a ti no te van a decir y yo me enteré, fue preguntando y hablando con la gente, entonces también es muy importante conectarse y network. Acá el gobierno ayuda a los estudiantes con un subsidio de vivienda y yo no sabía, o sea, eso a mí me ayudó un montón y es un subsidio bastante bueno, bastante bueno. Obviamente venirse a Francia, la tasa de cambio no ayuda para nada, pero eso te ayuda un montón. También puedes aplicar a través de Campus France, o sea, esto yo hablo en el caso específico de Francia, pero sé que probablemente en otros países lo hay. Hay unos ¿cómo se llama? Unos albergues, o no albergues, bueno, fue ahí, como edificios de vivienda para estudiantes o para personas que de pronto no tienen los recursos, que son demasiado económicos. De hecho, yo vivo en uno de esos aquí en París, porque París es muy costoso. Ya casi me toca irme, pero pues estoy esperando a que se solucione como todo. Son como lugares de vivienda temporales, pero, o sea, yo me enteré también preguntando y usualmente incluso el administrador me decía como eres la primera o sea, que aceptamos pues colombiana y así. Yo vine y toqué la puerta y dejé mis papeles y todo, o sea, y fue confiando. Como que igual averigua, o sea, pregunta si tienes personas que de pronto ya han ido o algo así, o sea, como que atrévete y no te dé pena preguntar porque te vas a dar cuenta que hay muchas ayudas. Yo al final, en REN, al final me di cuenta por una amiga de la iglesia que me decía que, pero yo ya no podía aplicar porque ya me iba, que de hecho a ella y al esposo, pues porque ellos se vinieron pues casados, les daban un subsidio de alimentos, que ellos simplemente tenían que llenar como un formulario y tenían que ir a un lugar y pues se los daban, o sea, cada semana les daban como un mercado básico, entonces es como averiguar, pero pues obviamente no es algo que buscas en internet, porque pues si no todo el mundo lo haría, es como preguntando, averiguando, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo tengo que aplicar? ¿Y qué papeles necesito? Es como más que todo eso. No sé. Pero, o sea, atrévete, o sea, no te des por vencido, obviamente va a haber muchos obstáculos, pero
siempre busca tener paz sabiendo que hiciste todo lo que está en tus manos, o sea, saber como, bueno, ya no depende de mí y ya le entrego control pero ya. De acuerdo, Pau. Es muy cierto lo que mencionas con el tema de uno estar buscando. Lo que mencionas del subsidio que da Francia para los estudiantes es totalmente cierto. Cualquier estudiante internacional puede aplicar ese subsidio para el tema de hospedaje y la verdad es que es un subsidio que te va a ayudar mensualmente a, pues, a sobrevivir todo el tema de tu acomodación, etcétera. Y se lo da a cualquier estudiante que vaya por un mínimo un año. No para semestre de intercambio, pero cuando es mínimo un año, por ejemplo, para las dobles titulaciones, siempre pueden acceder a ese subsidio. Entonces, súper bueno. No sabía lo del subsidio de alimentación, pero súper interesante, chévere. Sí, pero es como, o sea, no te dan dinero, sino que como que te toca ir y recoger un mercadito, bueno, pues como una canasta Ok. familiar. Sí. Y digamos, pues como los crews, o sea, me acuerdo mucho que cuando yo, o sea, yo también comía, yo hacía mi almuerzo, yo ya hacía mi mercadito, obviamente hay supermercados que son más económicos que otros, yo pues iba a los más económicos y ves mucha diferencia entre los precios, entonces también hacer todas esas averiguaciones, yo cocinaba, yo llevaba mi almuerzo y me ahorraba un montón de dinero. No almorzaba en la universidad cuando no tenía tiempo, me iba de la universidad y iba a los restaurantes de cruz, que son como los subsidiados por el gobierno, que eran muy económicos. Había uno muy cerca de la universidad, también los edificios estos de viviendas son también de cruz. En París hay otros, pero sí, o sea, averigüen todo eso, mejor dicho. Pero sí hay Sí, muchas genial. opciones. No, y uno está a buscárselos. Yo también me acuerdo cuando yo estaba en Australia, para hacer mi doble titulación allá, también era trabajando porque pues el cambio de la moneda no ayudaba. Australia es una ciudad también pues sí, es una ciudad muy costosa. Entonces, y pues los papás de uno tampoco se siente bien pidiendo y pidiendo, entonces uno también tiene que mirar las formas de cómo está ayudando, ¿no? Entonces también trabajando 100% allá para ayudar a financiar mis gastos. Y otro consejo antes de terminar que les doy, que me sirvieron los dos, o sea, estos yo creo que mi personalidad, pero a mí me sirvió tanto para Australia como Francia y también fue preguntando y averiguando. Yo hice un presupuesto, un forecast para mi venida, o sea, yo obviamente no tenía los recursos, pero digamos, para Francia, con lo del préstamo, yo sabía que tenía este dinero disponible y tenía que saber cómo administrarlo para que me alcanzara, igual para Australia, aunque no tenía un gasto como en la maestría, pero pues, y ya me habían dado el pasaje, pues igual tenía la manutención y como ese caro es costosísimo. Entonces yo hice un presupuesto con 3 escenarios, o sea, el pesimista, el realista y el optimista, y les dije a mis papás como, necesito esto. Y mis papás, o sea, con todo, yo me hice mis averiguaciones, le pregunté por todas las redes sociales a las personas que, mejor dicho, que cuánto costaba la lavandería, que cuánto costaba la electricidad, que cuánto costaba, no sé, una libra de arroz, todo. Y hice un presupuesto así de todos los meses y les dije a mis papás, necesito esto. Y ellos también así se organizaron. Entonces, cuando no me alcanzaba, pues yo sabía que me tocaba a mí mirar cómo hacer. En Australia, como dice Caro, yo también trabajé y eso también me ayudó, pues, digamos, a darme mis gustos, a poder viajar y a poder, digamos, ayudar a mis papás para aliviarlos un poquito. En Francia fue un poquito difícil porque mi presupuesto, pues, no fue tan real. Entonces fue un poquito, o sea, no me alcanzó un poquito, pero pues obviamente eso hace parte de la experiencia. También, como les dije, pude trabajar durante el verano, eso me ayudó y ya después en la práctica uno tiene un ingreso pues propio, entonces ayuda. Pero tener esa proyección, ese forecast de los gastos y eso me ayudó mucho, como a saber cómo manejar esos recursos. Digamos, en Francia pues fue lo del préstamo estudiantil, entonces yo sabía que tenía esto y que solo podía destinarlo a esto. Y ya. Genial. Super, Pau, excelente, excelente recomendación. Ahí, lo último que nos dicen es que si es posible, Daniela nos está pidiendo si es posible que tú puedas dejar tu correo o tu contacto por si te quieren hacer después más preguntas. Sí, me pueden escribir, me pueden también escribir si quieren por LinkedIn. Mi correo, ¿por dónde los escribo? A ver, se los mando por acá. ¿Tienes ahí para el chat? ¿Puedes escribir por el chat? Sí, se los mando por acá. Les voy a dar mi correo Listo. personal. Listo, Pau. Sí.
Bueno, espero que les haya Muchas gracias, Lore. servido. Pau, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por contarnos toda tu experiencia. Yo creo que para muchos es muy valiosa. Nos das como un ejemplo a seguir y en verdad que me parece Lore que está transmites una próxima energía a irse súper también, si bonita. Dios quiere. Ay, Ojalá, qué bueno. vamos a ver si lo puedo lograr. Sí, Pero sí, bueno, Pau, sí. en verdad, gracias por los consejos, por esa energía tan bonita que transmites y también pues por dejarnos tu contacto, en verdad, por tu tiempo. Y bueno, a todos los demás, a los chicos que se conectaron, los invitamos dentro de 8 días, también a la misma hora, 11 de la mañana, al próximo Business Box Talk. Va a ser con una invitada desde Alemania. Entonces, pues los invitamos y ya, gracias por asistir. Muchas gracias a ustedes por Sí, Pau, invitarme y me alegra mucho que les haya Pau, de ayudado. verdad, Cualquier cosita, pues, en los que les pueda ayudar. muchísimas gracias por tu charla súper inspiradora y no sé si estás viendo los chats, pero te están diciendo que los inspiraste un montón, que muchas gracias por los consejos. De verdad que mil gracias por haber sacado este tiempo para estar con nosotros y pues me encantó verte y ver que estás así de bien. Ay, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y de verdad, yo feliz. Siempre he dicho como si yo puedo hacer algo para abrir puertas para los que vienen atrás, yo feliz y de verdad que espero que les ayude y que puedan hacer, o sea, cumplir sus sueños con sus prácticas, con sus proyectos de movilidad, todo lo que fuera, lo que sea. Y bueno, cualquier cosita, pues aquí estoy, me alegra muchísimo, gracias, yo feliz por que ustedes me invitaran y de verdad feliz por compartir todo esto. Tan bella, muchas Sí. gracias. Pues mira, Lore es la próxima en irse y creo que María Alejandra García también, si no estoy mal, se nos va ahorita para allá. ¿Para Francia? Sí, a Ren. Sí, a Ren. Ay, no, pues cualquier cosa me avisan y yo obviamente, pues ya esto como más específico, las puedo ayudar un poquito más porque tampoco es fácil buscar dónde vivir y todo el tema de contratos y eso, pero todos los tips y consejos que pueda darles, yo aquí estoy. Gracias. Sí, cualquier cosita Sí, ahí te estaré también. molestando próximamente. Sí, no, me cuentas cualquier cosita y aquí estoy para ayudarlas. Listo. Gracias, Tan Pau. linda. Bueno, Gracias. que Muchas estén Muy chévere el bien. espacio, mi Pau. Te mando un Bueno, me abrazo y un encantó beso ver. gigante. Igualmente, gracias por la Chao. invitación y bueno, espero hablar pronto con ustedes. Chao, gracias. Chao, Pau. Un Chao. abrazo Gracias. gigante. Chao.